vamos a continuar ahora entonces estudiando dentro de las extremidades. Vamos a comenzar con la extremidad inferior y comenzamos por el estudio de la cintura pelviana, lo que se llama la cadera. Y esta está formada por dos huesos, como vemos acá en celestito o en esta zona, que son los dos huesos que se los llama coxales, o sea, el izquierdo y el derecho. Estos dos huesos se unen por delante en una articulación llamada la sínfisis del pubis, y por otro lado por detrás articulan o se unen al sacro mediante lo que se llama la articulación sacroilíaca. Acuérdense que acá tenemos el hueso sacro, entonces los huesos coxales, los huesos de la cadera, que también se los llaman los huesos pélvicos, articulan por delante, se articulan entre sí los dos huesos y por detrás articulan con el sacro que viene obviamente de la columna vertebral. Entonces, estos dos huesos junto con el sacro forman lo que se llama la pelvis ósea, ¿sí? Es una zona, o sea, la pelvis ósea es como, fíjense que al unirse forma como un cuenco, o sea, como una zona acampanada, que eso es lo que se denomina pelvis ósea, y su función es la de sostener y estabilizar a la columna vertebral y proteger a los órganos abdominales inferiores. Y por otro lado, la otra función que tiene es la de unir los miembros o las extremidades inferiores al esqueleto axial. Vamos entonces a ver que esta cintura pelviana, formada por esos huesos, también presenta los huesos de la cadera este agujero o foramen obturador grande, y una zona que se llama el acetábulo, que es el que articula con la cabeza del fémur, o sea, con el hueso del muslo. Después, bueno, presenta algunas líneas terminales, ahora las vamos a ir explicando, algunas otras características que ya ahora pasamos a explicar lo que es entonces este hueso sacro. En el hueso coxal, cuando nacemos, en realidad no es un hueso único, sino que está formado por tres huesos distintos que están separados por cartílago, que se los llama el ilion, el isquion y el pubis. El ilion, como vemos, es la parte superior del hueso. El pubis es la parte antero inferior, y la parte posterior inferior está formado por el isquion. O sea que estos tres huesos, que hacia los 23 años, o sea, después de los 20 años, terminan de fusionarse. Acá entonces en el atlas les muestro cómo es esa cintura pelviana o la pelvis. Fíjense, formado, decíamos, por los huesos, los coxales, ilion, pubis y el isquion. Acá tenemos la sínfisis del pubis, la unión de los dos huesos coxales, y por detrás la unión con el sacro. Acá hay ligamentos que lo están uniendo, pero ahí fíjense cómo está la unión de tanto el ilion con el sacro. También por detrás se observan ligamentos. Vamos a ocultarlos, así podemos ver esa unión de ambos huesos. Y acá también nos representa en este atlas, tenemos el ilion por un lado, el pubis y el isquion. Ven que es un hueso que, como decimos, tiene la pelvis, forma esta especie de cuenco, que también tiene diferencias tanto entre hombre y con la mujer. Ahí son un poco más abierto, ahora ya lo vamos a explicar. Pero para que vean el modelo en 3D, y en esta zona, bueno, el ilion es el hueso más grande de los huesos coxales, o sea, de los tres componentes, y está formado por un cuerpo, como nos dice acá, el cuerpo del ilion, que sería esta parte,
y luego estas extensiones que son las alas del ilion, ¿sí? Bueno, en algunos otros textos se lo llaman todo directamente cuerpo, pero en general se distinguen dos regiones, que es el cuerpo, esta parte inferior, y las alas, que es la parte superior aplanada. En el cuerpo lo que tenemos se forma en la parte inferior de lo que es el cuerpo, en esta zona, forma parte de las paredes de lo que es el acetábulo, que es esta fosa, en donde encaja la cabeza del fémur. Y en el borde superior de las alas vemos lo que se llama la cresta ilíaca, que es esa zona, o sea, la zona superior, que incluso nosotros podemos palpar en nuestra cadera, y hacia adelante termina en una saliencia que se llama la espina ilíaca anterior superior, y luego hay una escotadura, y por debajo tenemos la espina ilíaca anterior pero inferior. O sea, una es la superior y otra es la inferior. Y si seguimos el reborde de la cresta ilíaca hasta la parte posterior, también nos encontramos con dos saliencias, que son la espina ilíaca posterior superior, una escotadura, y luego la espina ilíaca posterior inferior. Si seguimos esta línea, luego también tenemos una escotadura que se la llama la escotadura ciática mayor, porque por ella transcurre el nervio ciático, ese famoso nervio que cuando se inflama o hay algún problema, si no podemos caminar o nos duele mucho la cintura, como le pasa por ahí a las personas mayores. Entonces, acá en el ilion, un poco más, sin tantas nomenclaturas, estamos hablando del cuerpo, el ala del ilion, y después tenemos la espina ilíaca anterior, la espina ilíaca antero superior o anterior superior, y anterior inferior o antero inferior. Este es el borde o cresta ilíaca, y por detrás teníamos la espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior, y esta escotadura ciática mayor. Nosotros podemos ver la cara medial y la cara lateral, es decir, la parte interna y externa del hueso coxal, también tiene diferencias. En esta parte, en su cara interna, se presenta una depresión que se la llama la fosa ilíaca, que es el lugar donde se inserta el tendón del músculo ilíaco, ¿sí? Por detrás tenemos lo que se denomina la tuberosidad ilíaca, donde se también fijan ligamentos, el ligamento sacro-ilíaco que une el sacro con el ilion, o con la cadera, y también en esta zona tenemos lo que se llama la carilla auricular, es decir, porque tiene forma de oreja, ahí aparecen las letritas. Esta carilla auricular es la que articula con el hueso sacro, formando la articulación sacro-ilíaca. Por otro lado, bueno, lo que nos falta ver acá, bueno, en el ilion, bueno, acá estamos en el isquion, un poquitín. Bueno, tenemos esta escotadura ciática. Y finalmente hacia acá tenemos lo que es la línea arcuata anterior, que es una cresta que se proyecta, bueno, lo dicen de dirección anterior e inferior, es decir, va de la anterior hacia abajo por el cuerpo del ilion. Finalmente nos queda ver en la región del ilion, en la parte posterior, en esa cara que da hacia afuera del cuerpo, en la zona lateral, tres líneas que se llaman las líneas glúteas, porque ahí casi insertan los músculos del glúteo, los tendones. Es la línea glútea anterior, la línea glútea inferior en esta zona y la línea glútea posterior. Son tres líneas donde tenemos inserción entonces de músculos, los músculos del glúteo. Bien, pasando entonces ahora a el segundo de los huesos que forman el hueso coxal, la cadera, es el isquion. El isquion está ubicado en la región posterior, es decir, por detrás e inferior, o sea, es la parte de atrás de nuestra cadera y abajo, la parte postero inferior que se denomina. Y también, o sea, contribuye a formar el agujero
isquiopubiano. Este agujero que vemos acá está formado por esta parte que vemos acá, que es el cuerpo del isquion, y esta saliencia, que es la rama del isquion, o sea que tiene cuerpo y rama del isquion. ¿Sí? Esta rama del isquion es la que se fusiona posteriormente con el pubis, que es este hueso de acá. Recordemos, el ilion, el isquion y el pubis que tenemos en esta zona. La rama del isquion con el pubis forman lo que se llama este agujero obturador, que es un agujero o el foramen obturador, que es el agujero más grande que tiene nuestro esqueleto, por el cual pasan vasos sanguíneos y nervios, y normalmente en el ser humano, o sea, se lo llama obturador porque está cerrado por tejido fibroso, ¿sí? Pero bueno, en el esqueleto se ve este agujero obturador, que está formado entonces en parte por el isquion y en parte por el pubis. Y algunas de las características o relieves que presenta este hueso es la escotadura ciática menor, o sea, la espina ciática, que es esta que sale acá, y por debajo vemos la escotadura ciática menor. Recordemos que estaba la escotadura ciática mayor, que está formada por el ilion, y acá tenemos la escotadura ciática menor. Por último tenemos el tercer hueso de la cadera, que es el pubis, que está ubicado en la parte antero-inferior, es decir, está central, anterior e inferior, en la parte de abajo de nuestra cadera, que uno puede tocárselo, tocándose la parte anterior, ¿sí? de nuestro abdomen abajo, ¿sí? En esa parte inferior. Y tiene un cuerpo, que es esta zona, y dos ramas superiores. La rama superior que conecta en esta zona con el ilion, y la inferior que conectan con el isquion. Y como ya les había dicho, entre el isquion y el pubis forman el agujero obturador. Y por otro lado, en la zona del cuerpo, en la parte media, se forma lo que es la articulación con su hueso contralateral contra el otro pubis, formándose lo que es la sínfisis del pubis, que es la unión de los dos huesos, en la cual en esa articulación encontramos el cartílago, un fibrocartílago duro que mantiene firmemente unidas a ambas partes, y por ejemplo una característica es que este cartílago o esta unión, la sínfisis del pubis, se relaja en las mujeres embarazadas cuando están cerca a la fecha de parto. Se secreta la hormona relaxina, y eso genera un relajamiento en los ligamentos que están uniendo a esa unión del pubis, en la sínfisis del pubis, permitiendo el agrandamiento, ¿no?, del canal de parto para que pase el bebé. Y además en esas etapas lleva a que la mujer, fíjense que en las últimas etapas del embarazo tiene una forma característica de caminar debido a que se le ensancha la cadera debido a esta hormona relaxina, que influye sobre entonces la unión de los pubis, o sea, de la sínfisis del pubis. Al agrandarse también se corre un poco incluso el eje de apoyo con respecto a el fémur, o sea, los miembros inferiores. En el pubis, bueno, observamos también lo que es la cresta en el cuerpo del pubis, la cresta del pubis en esta zona, y esta saliencia que se llama la espina púbica. Esta espina púbica es el comienzo entonces de una línea que se observa acá, que es la cresta pectínea, y esta cresta pectínea en el pubis luego se continúa con la línea arcuata, que es la que viene acá en el ilion, perdón, que bueno, es una zona, es importante tenerla en cuenta porque nos permite delinear zonas anatómicas como es la pelvis mayor y la pelvis menor, que es lo que vamos a ir viendo ahora en las próximas diapositivas. Sí, antes de pasar a eso, entonces tenemos que tener en cuenta que los huesos de la cadera, los tres huesos, constituyen o forman parte o dan forma a lo que es la cavidad cotiloidea o el acetábulo, es decir, es un cotilo, se dice es una cavidad que
lo que aloja esta cavidad tiene forma de una forma de fosa o de semiesfera que aloja la cabeza del fémur, cuando ya veamos miembros inferiores, y está formada entonces, el acetábulo está formada por parte, en la parte superior, por el ilion, y en las partes medias por el pubis, y en esa parte también media inferior por el ilion. Entonces los tres huesos originales de la cadera forman parte del acetábulo, y esto está ubicada en la cara externa del hueso, o sea, de la cadera. Si nosotros estamos viendo, esto es hacia afuera, no en la línea media, sino en la cara externa. Entonces, ¿dónde se unen esos tres huesos de la cadera cuando finalmente quedan solidificados o osificados? Es un único hueso, como decimos, pero está formado, o la cavidad del acetábulo está conformada por la unión de los tres huesos. Volvemos entonces al atlas para mostrar la cadera, lo que es la pelvis también, ahora la pelvis ósea, y los huesos que decíamos, los coxales, el ilion que ya habíamos hablado, fíjense, formando parte también del extremo medio superior del acetábulo, de esta cavidad. El pubis, como va, se proyecta hacia adelante, y en la parte inferior del coxal, y tenemos por último el isquion, que está formando también parte de la cavidad cotiloidea del acetábulo junto con el pubis. Entre los tres ven que forma esa cavidad. Y el pubis adelante tiene la unión a través de este fibrocartílago en la sínfisis del pubis que une los dos huesos coxales. Ahora, esto es lo que se denomina la pelvis ósea, y la pelvis ósea a su vez se divide a través de líneas que están trazadas en zonas o en dos regiones, lo que se llama una pelvis mayor y una pelvis menor. Ahí se retiran algunos ligamentos para poder ver, y esa línea se traza desde este extremo superior que se llama el promontorio del sacro, recorriendo esta línea, la línea arcuata. Luego continúa con la cresta pectinia en el ilion, en el pubis, perdón, que decíamos. O sea, acá viene la línea arcuata, viene la cresta pectinia, que se continúa con la cresta del pubis hasta terminar en el sínfisis del pubis. Entonces, esa línea que se traza delimita un borde que se lo llama el estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar por encima de eso. Fíjense que no es que sea algo plano, sino que se dice es oblicua. Ahora voy a retirar este hueso para que podamos ver la columna vertebral. Entonces, desde el promontorio del sacro, esta zona, viene toda esta línea. Acá la podemos dibujar. Desde acá viene esta línea hasta acá. Bueno, ya está. Entonces, en esa línea imaginaria constituye lo que se llama estrecho superior de la pelvis, y forma dos zonas de la pelvis. La que queda por encima es lo que llamamos la pelvis mayor, y lo que queda por debajo en esta zona es lo que denominamos pelvis menor. ¿Sí? Entonces tienen características distintivas en cuanto a los órganos que contiene. Bien, perdón, ahí apreté mal un botón, pero bueno, la pelvis entonces, lo que nos quedaba, les decía, dividida en una zona superior, que es la pelvis mayor, y una zona inferior, que es la pelvis menor. Vamos a cerrar, entonces, volvemos a la cintura pelviana. Entonces, esa zona superior, que queda delimitada en esta parte, esa pelvis mayor, contiene lo que es algunos órganos importantes, como la porción superior de la vejiga. También
contiene los segmentos inferiores del intestino, ¿sí? El intestino viene por esta zona, y en la mujer se encuentra en la zona de la pelvis mayor el útero, los ovarios y las trompas de falopio. En la pelvis menor, que es la zona que queda delimitada por debajo de esta línea, ahí vamos a apreciar, en la cual está limitada, ¿no? Fundamentalmente por detrás por el coxis, y a los costados por las paredes de los huesos coxales, y adelante por la sínfisis del pubis. Vamos a encontrar también órganos importantes. Es decir, que vemos entonces la pelvis menor, que es la parte inferior, está limitada en su cara posterior por el sacro y el coxis. En los planos laterales encontramos las caras de el ilion y el isquion y el ilion, ¿sí? Y en su parte anterior vamos a encontrar el pubis. Tenemos esa. Mientras que la pelvis mayor por detrás está limitada por la vértebra lumbar, la quinta vértebra lumbar, casi aprieto mal otra vez, en las partes laterales por los huesos coxales, y en la parte anterior por la pared abdominal, que es la piel con los músculos que tenemos en nuestra parte abdominal, que vemos acá. ¿Sí? Entonces esos son lo que nos formaría la pelvis mayor, o los límites de la pelvis mayor, y los que les indiqué son los límites de la pelvis menor. La pelvis menor, por lo tanto, tiene un estrecho superior, un estrecho inferior, que es el piso de la pelvis, y la cavidad. Lo que queda en medio viene a ser lo que es la cavidad de la pelvis. ¿Sí? La pelvis menor contiene lo que es la vejiga urinaria en ambos sexos, en la mujer lo que es la vagina y el cuello uterino, y en los hombres la próstata. ¿Sí? Entonces la abertura superior forma lo que se llama el estrecho superior de la pelvis, y la parte inferior es el estrecho inferior de la pelvis, que sería esta zona que vemos acá por debajo. Guay, no sé si se alcanza a apreciar. Entonces, esta zona es importante, sobre todo también medir lo que es el diámetro de la cintura pelviana, por ejemplo, para conocer lo que es el canal de parto, o el espacio con el que se cuenta, fíjense, en la mujer, para ver el paso del bebé durante el parto. Acá, como decía, vamos a incluir los órganos. ¿Ven? En el hombre queda incluida, esto es la próstata, parte del aparato reproductor, mientras que en las mujeres queda incluida, fíjense, esta es el útero, como decíamos, está ubicado una parte en la pelvis mayor, y el resto, el útero, en la pelvis menor, y esta es la vagina, que quedan ubicadas también en la pelvis menor. Mientras que también ahí en la pelvis menor encontramos los ovarios y las trompas de falopio. Y en el hombre, estos son los linfáticos, por acá queda entonces, por encima está el sistema urinario. Acá entonces vemos la vejiga, como decíamos, la mayor parte de la vejiga está contenida está la vejiga urinaria, la mayor parte está contenida en la pelvis menor, mientras que una pequeña parte está contenida en la pelvis mayor, que es por encima de este plano. Bien, como ya vimos, entonces los huesos coxales se articulan con el sacro y forman la pelvis ósea, en la que teníamos la pelvis mayor, que es lo que vemos acá en rosado, que ya les mostré en el atlas, y la pelvis menor, que es la zona que queda por debajo. Sí, entonces
este hueco o estas líneas delimitan dos estrechos, el estrecho superior que es más ancho y un estrecho inferior que es más angosto, y nos determinan la pelvis mayor y la pelvis menor. Es decir que, o sea, esta parte inferior, o sea, en el piso o en el estrecho superior de la pelvis tenemos una determinada longitud, mientras que también por debajo, en el piso de la pelvis, tenemos el estrecho inferior. Y la pelvis masculina y femenina son distintas, se aprecian diferencias, o sea, en los sexos hay diferencias. Las paredes de la pelvis son más gruesas en el hombre que en la mujer. Esta abertura superior en la mujer es más grande que con respecto al hombre, por la razón de que tiene que ser la zona donde está el bebé, ¿sí? Y lo mismo la abertura inferior. La pelvis menor es más ancha en la mujer que con respecto al hombre, porque constituye el canal de parto o el punto de salida del bebé cuando pasa por esta zona. La sínfisis pubiana es más corta y acá es más ancha, o sea, esto es, hay una diferencia. La mujer tiende a ser más angosta. El arco pubiano, esta zona, es un ángulo más abierto, no tan cerrado. El hombre está más cerrado, más hacia adentro. Y el arco isquiopubiano, es decir, la zona inferior, esta que estamos viendo acá, pero por debajo, es mayor y más triangular en la mujer, es decir, es más abierto, está más separado que con respecto al del hombre. Bien, y de esta manera entonces terminamos con lo que es la cintura pelviana. Hemos visto los huesos coxales y cómo se forma la pelvis ósea y qué diferencias tiene entre hombre y mujer. O sea, acá hay diferencias debido al sexo, ¿sí? En mujeres con respecto a hombres y también por la función que cumple esta parte del esqueleto. Bien, entonces a la cintura pelviana entonces se unen los miembros inferiores y vemos que cada miembro inferior entonces está formado por 30 huesos. Entre ellos tenemos primeramente el fémur, lo que es el que forma parte del muslo, la rótula que está formando parte de la rodilla junto con los huesos del muslo y de la pierna. Luego tenemos en la pierna la tibia y el peroné. La tibia es más medial, es decir, está mirando hacia la zona media del cuerpo, y el peroné es lateral, es decir, está mirando hacia afuera. Tenemos el tobillo, que está formado por los huesos del tarso, que son 7. Luego tenemos el pie, formado por los metatarsianos, que son los que tenemos acá. Y luego tenemos los dedos del pie, que son las falanges. O sea que tenemos los tarsianos, los metatarsianos y la falange de manera análoga como tenemos en la mano y los dedos de la mano. Muñeca, mano y dedos de la mano. Acá tenemos tobillo, pie y dedos del pie. Entonces recordemos que el tobillo, los tarsianos son 7, los metatarsianos son 5 y las falanges son 14. Acá hay una diferencia, recordemos la muñeca eran 8, acá son 7. El fémur entonces es el primer hueso del miembro inferior y forma el hueso del muslo de nuestro cuerpo. Es un hueso par, es el más largo y es asimétrico, ¿sí? No tendrás que tener la misma forma de un lado que del otro. Es el hueso, como decimos, es el más largo, es el más pesado y es el más fuerte de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es el que soporta mayor peso. En su extremo proximal, que es esta parte superior, se articula con el acetábulo de los coxales, de los huesos de la cadera, y en su extremo distal articula con con la rótula y con la tibia. Tiene forma, se dice, prismática y está levemente arqueado, de manera tal que su extremo proximal está más hacia afuera que su extremo distal, es decir, los huesos, el hueso, o sea, está conectado a la cadera más hacia las laterales que con respecto a las rodillas, que son más mediales, y eso se debe a esta curvatura que tiene el hueso del fémur. Y por otro lado, esa curvatura es mayor en las mujeres que en el hombre, ya que la cadera es más ancha en mujeres que en hombres.
el fémur presenta un cuerpo, que son las diáfisis, y dos extremos, un extremo proximal y un extremo distal, como decíamos, que son las epífisis de este hueso. Y el cuerpo tiene, forma de prisma, con tres caras. Tiene una cara anterior, una cara externa, que estaremos viendo más hacia acá, y una cara medial o interna. O sea, anterior, interna y externa. También se aprecian distintos relieves. En la zona del cuerpo tenemos del fémur, tenemos tres bordes: interno, externo y posterior. Y en el posterior vamos a encontrar algunos detalles, como decimos, algunas características. Por un lado está esta línea rugosa, y por detrás también existe un hueco, una depresión, que se le llama el espacio popliteo, que nosotros podemos incluso palpar. ¿Sí? Esta línea rugosa sirve de puntos de inserción para varios músculos del muslo. Perdón, me había trabado. Y en la parte inferior de la diáfisis, bueno, tenemos así ensanchamiento y aplanamiento, que constituye lo que se llama el hueco popliteo. Como decíamos, tiene dos extremos, uno superior y uno inferior. En la parte superior encontramos la cabeza del fémur, que es esta estructura semicircular, semiesférica, que es la que articula con el acetábulo de la cadera, formando lo que se llama la articulación coxofemoral. En la cabeza del fémur también encontramos en la parte, digamos, casi media, fíjense, una fosita, que es la fosita del ligamento redondo, que se encarga este ligamento de unir la cabeza del fémur con el acetábulo o la cavidad cotiloidea. Bien, por debajo de la cabeza del fémur, esta estructura que decimos redondeada, se encuentra el cuello del fémur, que se encarga de sostener la cabeza del fémur y unirla a esta estructura superior, que son los trocánteres. Los trocánteres son saliencias del fémur, donde, que vemos acá, tenemos el trocánter mayor, trocánter mayor, que es esta prominencia o esta saliencia de forma cuadrada, que está situada hacia la zona exterior, por fuera del cuello, y el trocánter menor, que es esta saliencia, que es grueso, es una saliencia, un tubérculo, situado o ubicado en la parte inferior de la cabeza del cuello. Los trocánteres sirven de punto de inserción para tendones que vienen de los músculos del muslo y también del muslo y de la nalga, o sea, de la parte de atrás, o sea, de la parte anterior del muslo y de nuestra nalga, que es la parte posterior. El extremo distal del fémur, entonces, o la epífisis inferior, está formado se pueden observar, a ver si tenemos acá, ¿sí? Desde la cara posterior, los cóndilos, que es el interno o el cóndilo medial, y el cóndilo lateral, este sería externo, ¿sí? Este es el que mira más hacia la línea media y este es el que mira más hacia afuera de nuestro cuerpo. Estos son los cóndilos que articulan con los huesos de la pierna, más específicamente con los cóndilos medio y lateral de la tibia. Por los costados vamos a encontrar también los llamados epicóndilos. Acá se aprecian más hacia estos laterales. Y acá tenemos el epicóndilo lateral y en esta zona el epicóndilo medial. En el medio de ambos cóndilos tenemos una escotadura o un hueso en la parte posterior que se le llama fosa intercondilia o escotadura intercondilia. Por delante vemos entonces, estas serían la zona de los cóndilos medial y cóndilo lateral. ¿Sí? Entre los dos cóndilos medial y lateral encontramos lo que es la tróclea femoral, que es la parte o la carilla articular que tiene forma de polea. Esta se une entonces a la tibia en la pierna. Pero esta es la que estaría constituyendo la superficie articular, que también articula en parte con la rótula por delante. Esta es la cara anterior y esta es la cara
posterior. En la parte superior a la tróclea femoral, que también llamada la carilla rotuliana, encontramos el hueco supratroclear, y estos son puntos de inserción también de los ligamentos que unen la rodilla. Imagínense que la rodilla también es un punto donde sostiene la mayor parte del peso del cuerpo, entonces ahí existen muchos ligamentos que mantienen unidos los huesos de la pierna con el muslo, de manera que queden bien unidos y firmes para sostener esa unión de estos huesos del miembro inferior. Bien, volvemos entonces al atlas para mostrar este hueso, el hueso del fémur. Acá tenemos, vieron, ligamentos que están uniendo el fémur, veíamos hoy, con el coxal. Y acá apreciamos entonces lo que es la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, estas saliencias. Esta es la diáfisis o el cuerpo del fémur. Por detrás hay algunas también características, algunos relieves, la tuberosidad, la línea áspera, que decimos donde se insertan también músculos. Y en el extremo distal, el extremo proximal, este extremo distal, encontramos el cóndilo lateral y el cóndilo medial, y en el medio, en su cara anterior, la carilla rotuliana. Esta es la superficie articular. Por detrás encontramos entonces el cóndilo medial, el cóndilo lateral, el epicóndilo lateral, y de este lado tendríamos el epicóndilo medial. Y en esta zona encontramos la fosa intercondilia. Y acá la cara poplítea, que como les decía, ven que se ensancha un poco. Recuerden que hoy decíamos entonces que ven que el hueso de la cadera, si lo vemos desde la línea media, el hueso del fémur, perdón, ¿sí? Es un poco más saliente y se curva hacia la zona media, de manera tal que tiene, o sea, está como orientado no de manera alineada con el eje del cuerpo, sino que tiene una pequeña saliencia hacia la zona lateral de nuestro cuerpo. Continuando con los huesos del miembro inferior, llegamos a la altura de la rodilla y vamos a hablar ahora de la rótula. La rótula es un hueso plano de tipo sesamoideo, redondeado, o que también se dice que tiene cierta forma triangular, que parece una semilla de sésamo. También por eso se le dice huesos sesamoideos, aunque es de los huesos sesamoideos es el más grande y el que persiste y se observa en todos los seres humanos. Y este es un hueso que se desarrolla en el tendón terminal del músculo del cuádriceps femoral. O sea, fíjense que en el tendón, o sea, y es parte de la inserción de lo que se llama el tendón rotuliano de este músculo en la tibia, el hueso de la pierna. Está situado por delante de la extremidad inferior del fémur, tiene una zona más ancha, que es la base, la parte proximal, o la que está superior, esta parte de arriba, y la parte inferior o distal se la llama vértice, porque tiene esta forma triangular. La rótula articula con la rodilla, entonces en esa articulación se la llama femororotuliana, y porque esta es la parte de la vista anterior, y en la vista posterior vemos que tiene la carilla articular externa y la carilla articular interna, con la cual articula con el fémur, articula con los cóndilos medial y lateral del fémur con cada una de estas carillas. La función de la rótula, por un lado, es la de proteger a la rodilla de los golpes, y por otro lado también aumenta la acción de palanca de este músculo. O sea, porque el músculo se tiene que insertar sobre la tibia y ayuda, o sea, en la extensión de
la pierna, cuando se contrae el músculo, se extiende la pierna. Entonces para eso necesita, fíjense que tendría que ser acá, hace como una palanca, tiene que traccionar, entonces ayuda a que haya un mayor o un mejor efecto de palanca sobre la pierna. Y por otro lado, ayuda a mantener la posición del tendón cuando la rodilla se flexiona, es decir, para que ese tendón no se corra de lugar. Bien, luego continuamos con la siguiente parte del miembro inferior, que es la pierna, y la pierna está formada por dos huesos, que es la tibia y el peroné. La tibia es medial, es decir, es el que se ubica más hacia adentro, más hacia la línea media del cuerpo, y el peroné es lateral. O sea, por lo tanto, esto está representando, si lo estamos viendo de frente, una pierna izquierda. Con esta parte, o sea, la zona media del cuerpo está acá y la zona externa del cuerpo sería hacia acá, la zona lateral. Entonces, bueno, son dos huesos que huesos largos, fíjense, que tienen su diáfisis y sus epífisis. Con respecto a la tibia, es el hueso de la pierna de los dos huesos, es el más voluminoso, es un hueso par, largo y asimétrico, es decir, no tiene una simetría izquierda-derecha, sino que fíjense que la parte izquierda no es igual a la parte derecha. Tiene un cuerpo, se dice prismático, o sea, en forma de prisma, con tres caras. En la cara anterior tenemos la cresta tibial, que incluso la podemos tocar. Tiene una por encima de esta hay una capa de piel muy delgada, que nosotros la que tocamos, y también constituye hacia la zona interna lo que es la canilla. O sea, cuando acá nos pegan por ahí una patada, nos duele mucho, porque no hay tanta piel ni tejido que proteja a esta parte del hueso, sino que está bastante cercano a la piel y por lo tanto recibe bastante de los impactos. Entonces, este hueso es el que soporta el peso del cuerpo, o sea, es el que sobre este se asienta entonces todo el peso del cuerpo. Prácticamente el peroné no participa en la transmisión de ese peso que tiene el cuerpo. Y vemos entonces que en este extremo proximal, o sea, tiene, dijimos, un cuerpo y dos diáfisis, o extremo, el extremo proximal o superior, articula con el fémur y por otro lado también con el peroné. Tiene una doble articulación. A diferencia de lo que pasaba en el miembro superior, en este caso la pierna, solo uno de los huesos articula con el superior, que en este caso entonces solo la tibia es la que articula con el fémur. El peroné articula con la tibia pero no con el fémur. Como estaba diciendo, entonces la tibia en su extremo superior articula con el fémur y con el peroné. Y podemos encontrar en este extremo proximal o en el extremo superior algunas estructuras, bueno, estos ensanchamientos que se los llama los cóndilos. Los cóndilos acá visto desde adelante, que son el cóndilo medial y cóndilo lateral, que articulan con los cóndilos del fémur, formando lo que se llama la articulación o las articulaciones tibiofemorales medial y lateral. Por otro lado, miren, visto desde atrás, entonces tenemos los cóndilos medial y lateral. Acá hemos girado el hueso 180 grados y en la parte inferior del cóndilo lateral, en esta zona, entonces tenemos la carilla articular para el peroné. Entonces esta es la carilla que articula con el hueso más externo de la pierna, que es el peroné. En la parte delantera tenemos la tuberosidad tibial, que es el punto de para el ligamento rotuliano, ese que venía desde la rótula baja hasta este punto donde se inserta. Y bueno, visto desde atrás también tenemos una saliente que se la llama la eminencia intercondilia, que separa el cóndilo medial del cóndilo lateral. Bien, entonces estos son los relieves que podemos encontrar o las características en la parte o el extremo superior de la tibia, y en la parte inferior vamos a encontrar
los siguientes elementos. Por un lado, sobre la parte medial, es decir, la parte interna, encontramos el maleolo medial o interno, o también llamado el tobillo interno. O sea, esto se lo llama maleolo interno, maleolo medial o tobillo interno también. ¿Sí? Es decir, es la estructura, esa ósea que palpamos al costado de la parte interna, sobre la línea media de nuestro cuerpo, en lo que llamamos el tobillo interno. Y en esta parte entonces también está la cara articular para el hueso del pie, que es el astrágalo. Y más en la línea externa tenemos la cara articular para el peroné, la escotadura peronea también llamada. Acá en este punto entonces el hueso articula con el peroné. Acá vemos, lo he visto desde distintos ángulos. Entonces, o sea, formando lo que se llama la articulación tibio-peronea, tibio-peronea distal. Entonces está, o sea, tibio-peronea distal, y esta articula con el hueso ya del tobillo, que es el astrágalo. Entonces el siguiente hueso es también el peroné, es un hueso también delgado, largo, par y asimétrico. O sea, es largo, es par porque tenemos derecho e izquierdo, y asimétrico porque no es lo mismo si lo miramos derecha e izquierda dentro del mismo hueso. Entonces tiene, como todos los huesos largos, una diáfisis o cuerpo bastante delgado, y en la extremidad o la epífisis superior y la inferior, o la que sería la proximal y distal, si estamos con respecto al cuerpo. El peroné, dijimos, no se articula con el fémur, pero sí ayuda a estabilizar lo que es la articulación del tobillo. La zona superior, la cabeza, lo que se llama la cabeza del peroné, articula con el cóndilo lateral de la tibia, lo que estamos viendo acá, que se llaman, formando lo que es la articulación peroneo-tibial. Está la cabeza del peroné, que está en ese punto, y no contacta lo que decíamos, el fémur. El extremo distal, la parte baja, o la extremidad inferior, presenta lo que se llama también una saliencia, que es el maleolo distal o maleolo externo, que vendría a ser lo que es el tobillo que nosotros podemos palpar en la parte externa de nuestro cuerpo. O sea, tenemos un tobillo interno y uno externo. Bueno, este tobillo externo está formado por el peroné, y el tobillo interno está formado por la tibia, por la extremidad inferior o el extremo distal, que, como dicen, tiene una forma de punta de flecha. Y bueno, esa de las proyecciones también lo que permite es la articulación con el astrágalo del tobillo, que ahora vamos a ver. Además, el peroné, acá en este punto, articula con la tibia, formando la articulación tibio-peronea distal o peroneo tibial distal. Esta es la proximal y acá en este punto sería la distal. Bien, entonces, dentro también de los miembros inferiores, ahora seguimos con los pies. Los pies comprenden tres puntos, que por un lado tenemos los huesos del tarso, los tarsianos, los del metatarso, metatarsianos, y las falanges. Los tarsianos son 7, que los vemos acá. De los más grandes que tenemos es el astrágalo y el calcáneo. Y ahora vamos a ver en más detalle. Tenemos una línea, digamos, anterior de huesos tarsianos y posterior, y tenemos también de los metatarsianos, que son 5, acá tenemos 7 tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges, como de manera análoga a lo que ocurre también en la mano y la muñeca. Estos algunos lo llaman que es el pie, esta zona, y bueno, estos son los dedos del pie. Dentro de los huesos, entonces, fíjense que los miembros inferiores del tarso, los tarsianos, ¿sí? Son huesos cortos, asimétricos, pares e irregulares. O sea, son pares porque hay derecho e izquierdo, y se localizan en la parte posterior del pie.
Por detrás y por arriba con la tibia y el peroné son sus articulaciones. En esta zona, sobre todo el astrágalo y el calcáneo. Y hacia adelante se articulan con los metatarsianos, estos 5 de acá. Entonces por detrás con la tibia y el peroné, por delante con los metatarsianos. Entonces tenemos 7 huesos en cada miembro inferior. En la línea anterior, como vemos, esta primera línea, lo que está más hacia afuera, antes de los metatarsianos, son 5 huesos. Tenemos el cuboides, el escafoides y los 3 huesos cuneiformes. Mientras que por detrás tenemos en la línea posterior lo que se llama el astrágalo y el calcáneo. Estos dos huesos. Fíjense que incluso el astrágalo, que es este superior, y el calcáneo, que forma lo que es el tobillo, tiene una articulación, entre sí se contactan, que se le llama la articulación tibio-astragalina. En esta articulación que está formando parte acá. Entonces esa articulación de la tibia con el astrágalo es la que también permite el movimiento del pie. Y el calcáneo, el que está en rojo, es el que apoya, es el que viene a formar, como le decía, la zona de lo que sería el talón, lo que nosotros nos tocamos en la parte inferior de nuestro pie. Por otro lado, bueno, tenemos los 5 metatarsianos, que son huesos largos, también pares, asimétricos, y se los cuenta del 1 al 5, o sea, desde el dedo gordo, que es el 1, a los siguientes, el 1, 2, 3, 4 y 5, es la forma como se los nombra en este caso. Y luego tenemos las falanges del pie, que también son huesos de tipo largo, pero no tan largos, son cortitos, y son 14 en total, donde tenemos entonces tenemos la falange proximal, medial en los dedos 2, 3, 4 y 5 y distal en los dedos 1 a 5, con lo cual se nos hacen las 14 falanges. Acá tenemos 5 proximales, 4 mediales y 5 distales. Por ahí no sé si lo dije, pero en esta zona entonces nos queda el astrágalo, que es el único hueso, que es el hueso más superior de los huesos del tarso, que articula con el maleolo de la tibia y el maleolo del peroné, y además articula con el calcáneo. Entonces forma varias articulaciones, y por delante con los huesos, como vemos acá, varios de estos huesos. No es que me interese que sepan todas las relaciones, pero al menos sí que el astrágalo es el que contacta al pie en sí, a los huesos de la pierna, y que este transmite el peso de la pierna por un lado al calcáneo, o sea, al talón, y por otro lado a los que están delante de al resto de los huesos tarsianos, de manera tal que el peso se distribuye en dos partes, el peso del cuerpo. Finalmente nos queda ver un poco lo que son los arcos del pie, que son curvaturas normales del pie que ayudan a aguantar el peso y distribuir el peso del cuerpo, además de que van actuando como palancas, es decir, los huesos del pie, los tarsianos y bueno, los metatarsianos, al igual que las falanges, tienen articulación, aunque tienen movilidad esta articulación, aunque una movilidad limitada, y están en general, fíjense que tenemos dos arcos, el arco transverso y los arcos longitudinales. Los longitudinales son estos que van desde el calcáneo hacia los dedos, donde hay esta curvatura, y el transverso es el que va de un lado al otro del pie, digamos desde la parte medial hacia la parte lateral. Estos arcos del pie están mantenidos por ligamentos, o sea, ligamentos o tendones que ayudan a que se formen estos arcos del pie. Si estos ligamentos están debilitados, tenemos pie plano. Y si están demasiado, o sea, están un poco deformados, que se puede presentar en casos como la diabetes, entonces aparece lo que es un pie en garra, donde está demasiado estirado o acotado ese ligamento, entonces hace que el arco sea excesivo.
La función principal entonces de estos arcos del pie es que se distribuya de manera equitativa el peso y además que actúen como palancas durante la marcha. Cuando uno camina, fíjense que apoya una parte del pie y levanta, entonces ahí hacen ese efecto de palanca y permiten que tengamos una movilidad normal. Bien, así que con esta última parte entonces concluimos lo que es el esqueleto apendicular, donde hemos visto los miembros superiores, miembros inferiores y las cinturas que lo unen, la cintura escapular y la cintura pelviana.